Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la tercera clase teórica de prácticas de laboratorio químico. Nos había quedado pendiente, dentro de los temas que habíamos visto en la clase anterior, en las medidas de seguridad de uso general, el botiquín de primeros auxilios. Esta medida de seguridad general, porque nos cuida a todos los que estamos en el laboratorio, aquellos que están realizando prácticas, los que están supervisando o cualquier persona que se encuentre en este espacio físico. El botiquín de primeros auxilios tiene que cumplir con determinados requerimientos. Lo principal es que debe estar presente en el laboratorio, en un lugar visible, en lo posible señalizado. En este caso se utiliza este tipo de señalización en donde se indica su presencia. Además, tiene que estar acondicionado de una manera adecuada, con los elementos separados en tres principales grupos. Ellos son el material de curación, es decir, todo material necesario para realizar una curación rápida ante algún tipo de accidente que pudo haber ocurrido en el laboratorio, es decir, algún corte, alguna herida, alguna quemadura. Este material de curación implica que el contenido debe ser, por ejemplo, algodón, gasas, vendas, apósitos, o sea, lo que nosotros conocemos por ahí con el nombre comercial de curitas o bandas protectoras, cintas adhesivas comunes, hipoalergénicas, de distinta presentación, instrumental, todo aquello que vamos a necesitar para la aplicación de este material de curación. Por ejemplo, pueden ser tijeras, pinzas, guantes de examinación, guantes de látex, de preferencia estériles, para aquellas personas que van a realizar las pequeñas medidas de curación en el lugar donde haya ocurrido el accidente. Y luego el tercer grupo consiste en las sustancias antisépticas, es decir, aquellas que vamos a utilizar para realizar luego, en el caso de cortes o heridas o quemaduras, luego de haber lavado con abundante agua potable, con agua de la canilla durante por lo menos entre 5, 10 o 15 minutos, se aplican estos antisépticos. Los recomendados son alcohol, agua oxigenada, y puede ser también algún otro del tipo conocido por ahí de marcas comerciales, pero son soluciones que contienen yodo, que tienen poder antiséptico. Bueno, la más conocida es el Pervinox, ¿sí? Algún tipo de esto. Y el más recomendable también que se suele agregar, que es poco conocido, poco usado, pero es muy efectivo como antiséptico, es el jabón blanco. Todo esto debe estar acondicionado, ordenado y en condiciones de ser utilizado en cualquier momento, y para ello tiene que ser revisado periódicamente, es decir, cada, eh, cada mes o cada 3 meses se tiene que supervisar su contenido, es decir, que estén representados los 3 grupos de este botiquín de primeros auxilios, y también el, el, el uso debe estar de acuerdo a la integridad de los envases de cada uno de estos elementos de curación. Es decir, que si las gasas que dice que el sobre tiene contenido estéril, si hay sobres abiertos ya no mantienen esa integridad, entonces deben ser reemplazados y los sobres deben estar cerrados. En el caso de las soluciones de antisépticos, tienen que estar en condiciones de ser usado, y eso lo podemos verificar con su fecha de vencimiento.
Si ya sobrepasaron esa fecha de vencimiento, bueno, deben ser reemplazados por aquellos que estén en condiciones. Todo esto hace a la preparación de este botiquín de primeros auxilios, es decir, asegurarnos que contenga el material necesario representativo de estos tres grupos principales que se encuentren en condiciones de ser usados y la verificación si corresponde de las fechas de vencimiento y también la limpieza, ¿no? Por ejemplo, del material de instrumental. En algunos otros botiquines, sobre todo en los ámbitos laborales, se puede llegar a encontrar un cuarto grupo correspondiente a algunos medicamentos. En los de los laboratorios de uso en particular nuestro de la universidad, este grupo no va a estar representado, pero sí en el ámbito laboral. En este grupo de medicamentos se pueden anexar otros, como pueden ser baños oculares, cremas para quemaduras, algunos analgésicos, algunos antiinflamatorios. Todo este grupo de medicamentos, bueno, puede variar dependiendo del lugar de trabajo en donde se encuentre. En el caso de nuestro laboratorio, solamente vamos a encontrar estos tres grupos representados en el botiquín de primeros auxilios. También, cercano a su ubicación, se puede colocar teléfonos útiles de sistemas de emergencias en el caso que se necesite, aparte de primeros auxilios, la ayuda de algún profesional de la salud. Con respecto al manejo de productos tóxicos que pueden ser introducidos por ingestión, es decir, que van a ingresar por la vía oral, van a estar representados por su peligrosidad, por el pictograma correspondiente, la calavera, de acuerdo a la nueva normativa que representa a los pictogramas, por el sistema de globalización mundial, con el rombo con sus bordes rojos y el fondo blanco en donde está representado en negro la representación de toxicidad. Para el manejo de estos productos tóxicos se debe realizar el lavado de manos antes y luego de su uso, la prohibición de comer o beber en el lugar de trabajo, usar el material de laboratorio para comer o beber, rellenar botellas de bebidas con productos químicos. Muchas veces es el caso de las botellas de agua mineral que pueden resultar atractivas para poder almacenar algunos productos químicos por la integridad o por la composición de su material, pero bueno, muchas veces no se retira el etiquetado correspondiente a agua mineral y no se etiqueta o no se coloca el pictograma indicando su peligrosidad y bueno, alguna persona ajena al laboratorio puede pensar que es agua mineral y tomar y bueno, y con esto provocar la manifestación de la peligrosidad de este producto químico. También pueden ingresar por piel, es por eso que es importante la protección de las manos en todo momento durante el trabajo. La protección en las manos con el uso de los guantes adecuados, dependiendo del material que se está manipulando, guantes de látex o guantes de nitrilo. Estos tóxicos pueden llegar a través de la piel y más si hay alguna lastimadura o alguna discontinuidad en la piel, alguna abrasión, pueden ingresar eh, a través de estas fallas de protección que tiene de por sí la piel. Pueden provocar lesiones en el hígado u otros órganos y alteraciones en la composición de la sangre. Ejemplos de estos pueden ser disolventes orgánicos, alcoholes, ésteres. Para evitar todo esto, como dijimos, lo principal es la protección de las manos mediante el uso de los guantes adecuados, protección del cuerpo, siempre con el guardapolvo, en lo posible largo, de mangas largas y abrochado,
y adecuada ventilación en el lugar de trabajo. Y este tipo de material de sustancias tóxicas debe ser manipulado en la campana extractora de gases, siempre colocando a la altura para proteger todo lo que sería la parte del tracto gastrointestinal, para evitar que ingresen por la vía oral, y con el sistema de ventilación de la campana extractora de gases funcionando adecuadamente. Pueden ocurrir derrames en el laboratorio, habíamos dicho que era uno de los accidentes más frecuentes que pueden ocurrir durante el trabajo común en el laboratorio, porque vamos a estar trabajando con soluciones en casi la mayoría de las experiencias que realizaremos en las prácticas de las distintas asignaturas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Frecuentemente es porque no se siguen las pautas de las técnicas indicadas en el desarrollo de las experiencias, o también puede ser, aparte de la falta de experiencia en el trabajo cotidiano de laboratorio, un exceso de confianza. ¿Qué medidas de prevención tenemos? Siempre utilizar los elementos de protección personal o individual, es decir, los guantes adecuados, el uso del guardapolvo largo, abrochado, si es necesario la protección mediante el uso de barbijo, de la vía gastrointestinal, y además la protección ocular con las gafas adecuadas, y en el caso que sea necesario trabajar en la campana extractora de gases con el sistema de ventilación en funcionamiento. La responsabilidad en el trabajo, seguir las pautas de acuerdo a las técnicas experimentales detalladas en las guías de los trabajos prácticos, mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, realizar el control de procesos y procedimientos. En el caso de ustedes que todavía son alumnos y están desarrollando experiencias en trabajos prácticos de distintas asignaturas, esto lo debe realizar el docente supervisando cada una de las experiencias que ustedes están realizando. Y el entrenamiento del personal, o sea, esto va a ser en el ámbito de trabajo profesional, pero mientras tanto ustedes al desarrollar cada experiencia de laboratorio en cada trabajo práctico que están realizando este entrenamiento en cada una de las experiencias que van aprendiendo y van desarrollando en cada una de las asignaturas. ¿Cómo se debe actuar en el caso que ocurran derrames de ácidos? Los ácidos, la particularidad que tienen la mayoría de los que nosotros trabajamos en el laboratorio, como son el ácido clorhídrico, el sulfúrico y el nítrico, es que son corrosivos y van a estar identificados con este pictograma, en donde visualmente se ve que va a alterar la integridad de la piel, por eso se representa una mano, y también las superficies donde trabajemos con ellos. De ahí es que ante un derrame con soluciones de estos ácidos corrosivos tenemos que actuar rápidamente para evitar este daño. ¿Cómo lo hacemos? Sobre superficie se va a absorber rápidamente, utilizando absorbentes pueden ser del uso comerciales, que van a ser neutralizadores de esa actividad corrosiva. Vienen comercialmente, uno los puede obtener y bueno, los va a dispersar en forma de polvos sobre el derrame de esas sustancias. Si son pequeños derrames, van a ser pequeñas cantidades que vamos a agregar sobre esa mesada o sobre esa superficie. Y si no, hay otros de uso común y que están siempre presentes en los laboratorios de química, como puede ser el uso del bicarbonato de sodio. Vamos a esparcir este sólido sobre el derrame del ácido y vamos a notar que va a haber una pequeña efervescencia. Una pequeña efervescencia quiere decir que se forma un burbujeo
No sé si han observado alguna vez o bueno, han consumido para el malestar gastrointestinal, sales efervescentes como son algunas del tipo comercial, uvasal, gualical, cuando se ponen en contacto con el agua, estos sólidos, estas sales, se observa el desprendimiento de burbujas, eso es lo que se denomina como efervescencia, que esas burbujas en realidad es, bueno, que se está desprendiendo dióxido de carbono y es lo que nosotros observamos. Cuando finaliza esa efervescencia, podemos decir que se ha neutralizado esa sustancia de características ácidas. Se puede comprobar la neutralización, estos vienen kits con eh, tiras reactivas que cambian de coloración y nos indican a qué color debe cambiar para comprobar esa neutralización y que ya no es necesario agregar más este neutralizador o este absorbente comercial. Una vez comprobada esta neutralización, se trasvasa todo lo utilizado en la limpieza. Pueden ser servilletas de papel, trapos, los guantes, todo a una bolsa de plástico, se cierra, se etiqueta con la peligrosidad o el contenido, quién es el responsable de eso, es decir, que tiene que estar identificado con el generador de ese residuo, se coloca en la campana extractora y se notifica al responsable para su recolección. En el caso de bases, también las que nosotros utilizamos cotidianamente en el laboratorio, hidróxido de sodio, de potasio, amoníaco, hidróxido de calcio, algunas sales, carbonatos de sodio, de potasio, hipoclorito de sodio, de potasio, también tienen características corrosivas. El procedimiento para actuar ante el derrame es similar al de ácidos. Se utilizan absorbentes neutralizadores comerciales que vienen kits. Si no, en el laboratorio se pueden utilizar soluciones de ácido acético diluido o también de uso cotidiano, que suele haber en los laboratorios o es de fácil acceso porque tenemos también en el domicilio, se pueden utilizar soluciones de vinagre blanco que contienen ácido acético. Se neutraliza, se comprueba también por la presencia de kits la neutralización por el cambio de coloración con alguna tira reactiva, se lava con abundante agua, se recoge todo el material que ha sido utilizado para la limpieza, es decir, toallas de papel, trapos, los guantes, se lava bien toda la superficie con agua y jabón blanco, se recoge todo en una bolsa, se etiqueta con su peligrosidad y se notifica al responsable del laboratorio para su recolección. En el caso del derrame de líquidos inflamables no tóxicos ni corrosivos, se pueden absorber con acerrín. También se va a hacer la limpieza, recolección, etiquetado y notificación al responsable del laboratorio. En el caso de derrames con solventes o líquidos inflamables, el de uso común en el laboratorio vamos a utilizar nosotros para favorecer el secado de algunos materiales o el uso de algunos solventes o del alcohol en preparación de alguna solución, o más adelante en algunas otras asignaturas los van a utilizar, como son en química orgánica, tienen como peligrosidad la inflamabilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta es una piseta que está llena con alcohol y la peligrosidad está indicada con el pictograma correspondiente que es inflamable. Y también tenemos el rombo de identificación de la NFPA de acuerdo a su peligrosidad para la salud y para la inflamabilidad. En este caso no podemos utilizar acerrín porque es un material comburente, lo habíamos visto anteriormente, es del tipo de materiales combustibles sólidos y que pueden ocasionar algún tipo de incendio como eran los del tipo A. Entonces vamos a utilizar para absorber este tipo de líquidos
inflamables, carbón activado, que es inerte, no va a reaccionar y no va a provocar algún tipo de inflamabilidad, o algún tipo de absorbente específico comercial. Vamos a mezclar el material absorbente con este líquido derramado hasta que esté seco, sin restos del solvente. Vamos a transferir todo este material que fue utilizado para la contención de este derrame a una bolsa de plástico. La vamos a cerrar, vamos a etiquetar con los pictogramas correspondientes de acuerdo a su peligrosidad, colocando todo en la campana extractora de gases y notificando para su recolección. Otro tipo de derrame común que podemos tener en el laboratorio es derrames de mercurio. Aunque ya por su peligrosidad, que es peligroso para las vías respiratorias, es tóxico y es peligroso para el medio ambiente, que lo indican los pictogramas correspondientes, ha sido dejado de utilizar, pero era lo que nosotros teníamos en los termómetros para medir la temperatura, una escala de mercurio. Ahora ha sido reemplazado por el uso de alcohol coloreado que se observa de color rojo. Pero bueno, todavía pueden quedar algunos remanentes en algunos laboratorios. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el momento que se nos rompiera un termómetro que contiene todavía una escala de mercurio? Vamos a tener que humedecer una esponja con agua, vamos a absorber de esa manera el mercurio. La característica que tiene el mercurio es que es líquido a temperatura ambiente y se esparce en forma de gotas, ¿sí? Es lo que vemos acá en esta fotografía. Nunca tenemos que tratar de tocarlo directamente con las manos, ni siquiera con el uso de guantes, sino necesitamos que absorberlo con el uso de una esponja. Vamos a absorber todo el área contaminada. Luego que tenemos en la esponja todo el mercurio que pudimos recoger, si observan van a ver, dependiendo de la cantidad que haya sido derramada, gotas más grandes y pequeñas gotitas, ¿sí? Por el efecto de capilaridad o el efecto de la tensión superficial que tiene el mercurio. Tenemos que tratar de recoger el máximo posible de todo el derrame, juntarlo todo en una bolsa de plástico, se cierra y se notifica para su recolección. El otro residuo que vamos a tener va a ser los restos de vidrio, que también van a tener que ser recogidos, y un recurso que se suele tener en algunos laboratorios es tener algún recipiente con arena. Entonces, mejor es poder poner todos estos restos de mercurio y de vidrio en este recipiente con arena, que resulta un medio de contención más eficiente que en una bolsa. Bien, ahora con respecto al tema que estábamos viendo nuevo, sería el uso de instrumentos de medición en química. Uno de los primeros temas que vimos al principio fue eh, el tema de las cifras significativas o la expresión de mediciones en química, ¿sí? La expresión con números de la obtención de esas medidas, el cambio de unidades, fue una de las primeras clases que vimos. Entonces ahora nos vamos a abocar en particular, primero, a los instrumentos de medición en química, en particular qué son, y luego vamos a pasar a detallar algunos de ellos. Tenemos dos tipos de instrumentos de medición. Los de medición directa, en donde se puede leer directamente sobre una escala, una pantalla o un display el valor de la medición. Por ejemplo, nosotros si utilizamos una regla, un calibre o una cinta métrica para medir una longitud, bueno, vamos a poder expresar en centímetros, en milímetros, de acuerdo a la medida, ese valor de medición de longitud. En un material volumétrico, que es un material que vamos a ver un poco más adelante, que son aquellos que utilizamos para medir volumen, vamos a poder observar el valor de ese volumen sobre una escala o sobre una marca, sobre ese envase que nosotros conocemos como aforo o enrase, cuál es el valor del volumen. Sobre un termómetro,
vamos a ver también sobre una escala impresa en el cuerpo de ese termómetro el valor de la temperatura en grados centígrados, o en el caso de que sean digitales, sobre una pantalla o un display, cuál es el valor de la temperatura. Lo mismo con otros elementos de medición que vamos a utilizar, balanzas granatarias o analíticas para la medición de la masa, o más adelante pHímetros, vamos a leer su valor también sobre una pantalla o display. Entonces, sobre todo esto, la característica que tienen los instrumentos de medición directa es que obtenemos directamente del valor de la lectura el valor de esa medición que estamos realizando. En el caso de estas mediciones, ya también hemos hablado de estos términos, podemos hablar de precisión cuando un instrumento es capaz de dar el mismo resultado en distintas mediciones realizadas siempre en las mismas condiciones, es decir, lo que nosotros llamamos repeticiones. Repetimos varias veces la medición, por ejemplo, de longitud, y bueno, es preciso si estas distintas mediciones nos arrojan siempre el mismo valor de longitud, por ejemplo. Exactitud decíamos que es la capacidad del instrumento de medir un valor cercano al valor real de esa magnitud que estamos midiendo. Reproducibilidad va a ser la capacidad de una prueba o de un experimento de ser reproducido o replicado o repetido en las mismas condiciones. Y sensibilidad es cuando el instrumento de medición tiene la relación que existe entre la variación del instrumento y la del efecto medido. Es decir, que podemos decir que la sensibilidad es la magnitud más pequeña que se puede medir en ese instrumento. Por ejemplo, lo más cercano que ustedes tienen ahora en cuanto a medición es una regla. En una regla, la mínima división que nosotros tenemos es el milímetro. Entonces podemos decir que la sensibilidad de una regla es 1 milímetro. Apreciación es la mínima cantidad que un instrumento puede medir sin estimación, que esa estimación generalmente va a depender del operador o de aquel que está realizando la medición, de una determinada magnitud y unidad, es decir, el intervalo entre dos divisiones sucesivas de una escala. Por ejemplo, de nuevo con una regla, en centímetros tendría la apreciación de 1 centímetro, y una que está graduada en milímetros, su apreciación sería de 1 milímetro. ¿Cómo realizamos el cálculo de error en las mediciones directas? La forma más sencilla de calcular el error es repetir varias veces la medida. Si obtenemos siempre el mismo valor, es porque la apreciación del instrumento no es suficiente para manifestar el error en la medición. En cambio, si obtenemos diferentes valores en todas estas repeticiones, la precisión del instrumento nos permite una mayor apreciación de los errores que se están cometiendo en la medición. Por ejemplo, ¿cómo realizaríamos nosotros esta apreciación? Si repetimos, en este caso 6 veces, la medición de masas de un objeto, obtenemos estos 6 valores. En este caso asignamos como valor de la medición real la media aritmética o el valor promedio de estas medidas. ¿Cómo hacíamos para obtenerlo? Teníamos que realizar la sumatoria de todas las repeticiones realizadas sobre el valor n, que era justamente esa cantidad de repeticiones, que en este caso es 6. Entonces realizamos la sumatoria de los valores obtenidos de estas mediciones de masa, dividido 6, y obtenemos el valor promedio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros realizamos esta cuenta en la calculadora y
obtenemos un valor con mayor cantidad de cifras significativas que las que obtuvimos en el elemento de medición, que en este caso, como tenemos 1, 2, 3, 4 valores de cifras significativas en todas las mediciones, nuestro resultado de la media aritmética o de promedio lo tenemos que indicar con 4 cifras significativas. Que lo indiquemos con menos valores, estamos cometiendo nosotros un error, digamos, porque estamos disminuyendo la cantidad de cifras significativas que nosotros elegimos al momento de elegir el instrumento de medición directa, o si lo indicamos con mayor cantidad de cifras significativas, también lo estamos indicando con error, porque no realizamos esa medición con esa cantidad de cifras significativas. Eso siempre lo tenemos que verificar al momento de expresar el resultado, en este caso del promedio.